En el corazón del desguace del desierto, decían que nadie se atrevía a tocar la atadura hasta que un humano se adelantara. Y con una sola decisión, destrozó un ritual más antiguo que las estrellas. El desierto yacía inmóvil, su silencio roto solo por el gemido del metal oxidado al moverse bajo el sol. Fragmentos de viejas naves sobresalían de la arena como huesos de una guerra olvidada. Sus sombras se extendían tenuemente por el páramo. En el mismo centro de este cementerio se alzaba una cruz de madera, desgastada y astillada, cuyo armazón se sostenía con trozos de hierro, rescatados de Rex. De ella colgaba Lera. Tenía las muñecas atadas por encima de la cabeza, con la cuerda clavándose en la piel morada, ahora en carne viva y reluciente. Largos mechones de su cabello blanco se le pegaban al rostro, húmedos de sudor, captando destellos de sol. Sus ojos, brillantes con un resplandor dorado, se dirigían del horizonte a la multitud reunida abajo. Docenas de aldeanos permanecieron en silencio, con los rostros tallados en piedra, observándola como si ya no fuera una mujer, sino una sentencia cumplida. Por favor, su voz se quebró, un susurro ahogado por el calor. Por favor, quítatela. El anciano al frente no se movió. Calvero, con los hombros envueltos en una tela ceremonial andrajosa, levantó una mano para silenciar incluso los murmullos. Su mirada era penetrante como el cristal. Está marcada, declaró, y sus palabras resonaron entre la multitud. Atada por su desafío, su castigo es el ritual. Nadie puede intervenir. Tocar la cuerda es quebrantar la ley. Los aldeanos inclinaron la cabeza. Algunos cruzaron los brazos sobre el pecho. Otros apartaron la mirada como si no verla pudiera absolverlos. Nadie dio un paso al frente. El pecho del LRA se agitaba contra las cuerdas. El sol ardía sin piedad. Sus músculos temblaban. El fuego se extendía por sus hombros. Contuvo un grito. El orgullo y el dolor luchaban en su interior. Sin embargo, cuando sus ojos escudriñaron los rostros de abajo, solo vio su silencio, su obediencia. Hasta que lo vio. Un humano se encontraba cerca del borde de la multitud. Su armadura mostraba las cicatrices de batallas pasadas. Placas mate opacadas por la arena y el tiempo. El polvo le salpicaba el rostro, la mandíbula apretada, sus ojos oscuros fijos en ella con algo que no había visto en años. Desafío. Orin. Al principio no se movió, con las manos apretadas a los costados, los dedos apretando el arma que colgaba de su espalda. Parecía luchar con algo silencioso, una guerra tras sus ojos que nadie más notó. Lyra contuvo la respiración, no por el dolor esta vez, sino por la frágil chispa de esperanza que no se atrevía a sentir. Cal vio un destello de movimiento y entrecerró la mirada. Humano, dijo con voz aguda. Atrás. No eres de esta sangre. Esta ley no te pertenece. La multitud se volvió hacia Orin, con un silencio cargado de advertencia. Dio un paso al frente. Cada bota se hundía en la arena, crujiendo contra fragmentos de acero viejo. El aire parecía tensarse con cada paso. La respiración del Ra se volvió superficial. Quiso gritar para advertirle de lo que significaba, pero se le trabó la garganta. Se detuvo al pie de la cruz. Los ojos del Ra escrutaron su rostro. El sudor le brillaba en la frente, la mandíbula apretada, pero su mirada fija en ella era firme. Sin compasión, sin miedo, solo determinación. Por favor, susurró con voz temblorosa. Desátala. Jadeos recorrieron la multitud. Un niño se aferró a la manga de su madre. El bastón antiguo golpeó el suelo con un trueno como un crujido. ¿Te atreves? La voz de Cal resonó con furia. Toca sus ataduras y destrozarás el ritual. Escupirás sobre siglos de ley. La mirada de Orin no se desvió. Levantó una mano, sus dedos rozando la áspera cuerda en su muñeca. Las fibras rasparon contra su piel, rígida por la sangre de ella. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. Entonces él tiró. La cuerda se rompió.
Lyra cayó hacia adelante con un jadeo, su cuerpo se sacudió mientras la gravedad la reclamaba. Antes de que pudiera tocar el suelo, Orin la atrapó, rodeándola con un brazo por la espalda, estabilizando su peso contra su pecho. El silencio era ensordecedor. Las miradas de todos los aldeanos se clavaron en ellos, boquiabiertos, incapaces de hablar. El rostro de Cal se convirtió en piedra, su furia, una tormenta apenas contenida. LRA se aferró débilmente al brazo de Orin, su cuerpo temblando, su respiración entrecortada. Aún no podía sostenerse por sí misma, pero sus ojos brillantes se encontraron con los de él, abiertos por la sorpresa y algo más. Él había tocado la cuerda. Había roto el ritual. Y nada en el desierto volvería a ser igual. Por un instante, nadie respiró. Los extremos deshilachados de la cuerda colgaban de la cruz de madera, meciéndose suavemente con el viento seco. Lyra se desplomó contra Orin. Sus rodillas se negaban a sostener su peso y su cabello caía sobre sus ojos brillantes. Él la agarró con más fuerza, firme pero inquebrantable, protegiéndola con su presencia de las estrellas de docenas que jamás se habían atrevido a cuestionar una orden. Entonces la plaza estalló. Los jadeos se convirtieron en gritos. Los aldeanos retrocedieron tambaleándose, algunos alzando las manos como si el solo acto pudiera protegerlos del juicio. Las madres se acercaron a sus hijos. Un hombre escupió al suelo, murmurando oraciones a leyes más antiguas que su linaje. Cal Vero avanzó a grandes zancadas, golpeando el suelo con su bastón como un tambor de guerra. Su C estaba tallado con furia, su voz atronadora. Tú, señaló con el dedo. Hacia Orin. Has destrozado el ritual. Has profanado el juicio mismo. Orin no se inmutó. Bajó a LRA con cuidado, sujetándola con una mano antes de girarse hacia Cal. Juicio. Su voz era tranquila, aunque cada sílaba cortaba con fuerza. Eso no era juicio. Eso era crueldad. La multitud contuvo el aliento. Hablar contra el anciano era impensable. Hablar tan claramente, imperdonable. El bastón de Cal se alzó. Agarradlo. La orden crujió en el aire y varios de los ejecutores de Cal avanzaron a la carrera. Sus armaduras estaban remendadas con restos de viejos acorazados. Sus armas brillaban con acero recuperado. Se movían como una marea de obediencia, leales no a la verdad, sino al miedo. La postura de Orin cambió, su cuerpo se tensó como acero bajo presión. Empujó suavemente al LRA tras él. Agáchate, susurró. El primer ejecutor arremetió. Orin se apartó, y su puño impactó contra la mandíbula del hombre en un arco brutal. El ejecutor se desplomó en el polvo, gimiendo. Otro blandió una espada. Orin detuvo el golpe con la guarda del antebrazo, dispersando chispas, y luego empujó al atacante hacia atrás con una fuerza que hizo temblar los huesos. Los gritos de la multitud aumentaron, divididos entre el horror y el asombro. Lyra se aferró a los restos de sus ataduras, con el pecho agitado. Cada músculo le gritaba que corriera, pero sus ojos se negaban a apartarse de la figura de Orin. Sus movimientos eran precisos, cada golpe eficiente, no nacido de la arrogancia, sino de la supervivencia. El ritmo de un soldado, afinado e inquebrantable. La voz de Cal dividió el caos. Es un intruso, un humano sin derecho a nuestras costumbres. Orin agarró la muñeca de otro ejecutor, retorciéndola hasta que el arma se soltó con un ruido metálico. Le dio un rodillazo en el pecho, derribándolo. Su voz resonó, firme a pesar de la lucha. Entonces, quizá debas romper con tus costumbres. Las palabras resonaron entre los aldeanos como una chispa en la leña seca. Algunos retrocedieron, aferrándose a sus capas con más fuerza. Otros levantaron la cabeza, con un destello peligroso en los ojos. Duda. Lyra contuvo la respiración. Esas palabras resonaban en el pensamiento que había enterrado profundamente. El que nunca se había atrevido a pronunciar.
Lo había dicho en voz alta delante de todos. El rostro de Cal se contorsionó de rabia. Empujó a sus vacilantes ejecutores, desenvainando una espada grabada con runas antiguas. El acero brilló, zumbando débilmente con la energía extraída de cristales enterrados hacía mucho tiempo. La multitud guardó silencio. Orín se enderezó, con el polvo cubriendo su armadura y el pecho le subía con la respiración contenida. Sus ojos se clavaron en Cal, sin pestañear. «Ya te has escondido tras tus rituales demasiado tiempo», dijo. Cal gruñó, blandiendo la espada en un amplio arco. Orín se agachó, el golpe silbando junto a su cabeza, y contraatacó con un codazo en las costillas de Cal. El anciano se tambaleó, pero la furia lo estabilizó. Volvió a atacar, saltando chispas cuando la hoja se estrelló contra el rifle de Orín, alzado en defensa. El sonido resonó por el desierto, hierro contra acero antiguo, un choque de tradición y desafío. Lyra se tambaleó hacia adelante, con la voz áspera. «Detén esto». Ninguno de los dos se giró. Nubes de polvo se alzaron mientras su lucha se abría paso en el suelo. La espada de Cal se movía rápida y despiadada, pero Orín respondía a cada golpe con determinación y precisión. Apretó la mandíbula, el sudor le corría por la sien, pero su concentración no flaqueó. «No lo entiendes», ladró Cal, presionando con fuerza su espada contra el rifle de naranja. «Sin el ritual, no hay nada. Sin obediencia, hay caos». Naranja retrocedió, obligando a Cal a alejarse un paso. Su voz sonó clara, firme como una piedra. «Entonces, tal vez el caos sea mejor que las cadenas». El gas volvió a ondularse, esta vez con más fuerza. Un niño al final de la multitud susurró: «Tiene razón». Su madre intentó silenciarlo, pero otros lo oyeron. Las palabras se extendieron como la pólvora. Cal rugió, su espada centelleando de nuevo. Orín se agachó, apartando las piernas de Cal. El anciano se estrelló contra el suelo, y su espada resbaló por el suelo. La plaza se congeló. Orín se quedó de pie junto a Cal, con el pecho agitado y el rifle en alto. Podría acabar con todo de un solo golpe. Los aldeanos abrieron los ojos de par en par, con la respiración contenida. Pero Orín bajó el arma. Retrocedió un paso, su voz resonó en el silencio. «No vine aquí a matar tus leyes. Vine a salvarle la vida». Se giró y extendió una mano hacia Lyra. Sus dedos temblorosos se encontraron con los suyos, y con su fuerza ella se levantó, con el cuerpo inestable, la mirada firme. Por primera vez, se enfrentó a la multitud, no como la condenada, sino como la que había sobrevivido. Su voz, débil, se oyó. «Si él, un extraño, vio la crueldad de tu ley, ¿por qué tú no?». La pregunta rompió el silencio de par en par. La multitud se removió, inquieta, con las miradas fijas no en ella, sino en Cal, aún en el polvo. Por primera vez, su autoridad se quebró. La mano de Orín se detuvo contra la del Ra, estabilizándola. Sus miradas se encontraron, y en esa mirada se transmitió algo mudo: confianza. Frágil pero viva. Los aldeanos murmuraron, algunos inseguros, otros envalentonados. El ritual se había roto, la ley había sido cuestionada, y aunque nadie habló en voz alta, todos lo sabían. Nada podría volver a unirlos. Los murmullos entre la multitud apenas habían comenzado a agitarse cuando el rugido de Cal los atravesó como una espada. «Tras ellos. No dejen escapar al hereje». Su voz se quebró de rabia, pero tuvo la fuerza suficiente para hacer que sus matones volvieran a ponerse en movimiento. Las botas golpearon la arena, las armaduras resonaron y el agudo sonido de los rifles de energía al cargar rompió la quietud. Orín no esperó el primer disparo. Apretó la mano de Lara y la jaló hacia las costillas dentadas de un carguero de choque al borde de la plaza. «Muévete», ordenó en voz baja. «Urgente». Lyra se tambaleó. Sus piernas gritaron tras horas de estar atada. El dolor le recorrió los brazos y los hombros,
pero el agarre de Orin la sujetó. Su ritmo era implacable, pero nunca cruel. Cada vez que ella flaqueaba, él la estabilizaba antes de que cayera. El fuego blaster silbaba, abrazando la arena a sus pies. Chispas saltaban del metal retorcido cuando las vigas impactaban contra los restos. Los aldeanos se dispersaron, los gritos resonaban mientras la multitud se separaba, algunos aferrándose a la orden de Cal, otros demasiado conmocionados para seguirlos. El desierto los engulló rápidamente, los restos dieron paso a dunas abiertas, el aire brillaba con calor, el sol presionaba como un segundo peso sobre sus espaldas. Tras ellos, el vino de los aerodeslizadores se elevaba, un rugido mecánico más profundo recorriendo la arena. El pecho de Lyra subía y bajaba, cada respiración como fuego. Miró hacia atrás una vez y vio a los ejecutores coronando la duna, levantando polvo a su paso. Nos atraparán, jadeó. No si seguimos avanzando. Orin no miró atrás. Sus ojos escudriñaban el horizonte, agudos, calculando. Más adelante, el desierto se extendía en olas interminables. Pero aquí y allá, las siluetas irregulares de viejos barcos rompían la monotonía. Cascos oxidados, medio enterrados en la arena. Reliquias de guerras que nadie recordaba. La condujo hacia uno de esos restos, con sus costados de metal desgarrados abiertos como las costillas de una bestia muerta. Se agacharon dentro, envueltos por las sombras mientras el ruido de la persecución se acercaba. Lyra se desplomó contra la pared inclinada, temblando. El sudor le pegaba mechones de cabello blanco a la cara, sus ojos dorados se oscurecían por el agotamiento. Orin se agachó frente a ella, con voz firme pero tranquila. Respira. Solo respira. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Sus muñecas aún latían. La cuerda arde en carne viva. Arrancó una tira de su manga y la presionó suavemente contra su piel. Ella siseó, pero no se apartó. Sus manos estaban callosas, llenas de cicatrices, pero su tacto era cuidadoso, como si ella fuera algo frágil, no alguien que hubiera sobrevivido al tormento. Ella lo estudió en la penumbra, su voz un susurro. ¿Por qué hacer esto por mí? Podrías haberte ido. Sus ojos se posaron en los de ella por un instante. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano zumbido de los motores. Finalmente, dijo, porque sé lo que significa estar encadenado y ser declarado culpable cuando no has hecho nada malo. Las palabras calaron más hondo que cualquier venda. A Lyra se le hizo un nudo en la garganta. No por agotamiento esta vez, sino por reconocerlo. No preguntó por los detalles. Su voz transmitía la verdad con claridad. Antes de que pudiera responder, el naufragio se estremeció. Un rayo de luz atravesó un agujero irregular en el casco, barriendo el interior. Nos encontraron. Orin la ayudó a ponerse de pie, sujetándola firmemente. Se deslizaron por el lado opuesto, tropezando de vuelta al sol cegador. El reflector se enfocó en ellos. ¡Corre! Bajaron corriendo la ladera de una duna, con la arena deslizándose bajo sus botas. Los disparos silbaban, cada vez más cerca. Lyra casi se cae, pero el brazo de Orin la rodeó por la cintura, sosteniéndola mientras se lanzaban hacia adelante. Por un instante, estuvieron apretados, su aliento contra su cuello, su agarre fuerte a su alrededor. El mundo se redujo a calor y latidos, peligro y la extraña seguridad que sentía en su agarre. Entonces, otro disparo rasgó el aire, desgarrando el momento. Llegaron al pie de la duna, donde el armazón de un pequeño transporte sobresalía de la arena. Orin la guió detrás de su armazón doblado, presionándola contra el frío metal mientras recuperaban el aliento. Se asomó por el borde, entrecerrando los ojos mientras contaba las sombras que se movían por la cresta. Se están dispersando, murmuró, intentando cortarnos el paso. LRA tragó saliva con dificultad. ¿Y entonces qué hacemos? Se giró hacia ella, con el rostro cubierto de sudor y polvo, la mirada firme. No les damos lo que quieren,
frunció el ceño. ¿Cuál es? Él se inclinó más cerca, en voz baja. Un destello de desafío en sus ojos. Nosotros rotos. Algo brilló en su pecho, una peligrosa chispa de confianza. Frágil pero innegable. Quería negarlo, decir que solo estaba retrasando lo inevitable, pero la firmeza en sus ojos silenció sus dudas. Los motores rugieron más cerca. Los restos temblaron. Naranja se enderezó, ofreciéndole su mano de nuevo. Quédate conmigo. Sus dedos se deslizaron por su piel áspera contra sus delicadas cicatrices. Él la sacó de las sombras y la devolvió a la luz ardiente. El desierto se extendía interminable, despiadado. Sin embargo, por primera vez en años, Lra sintió. Sus pasos no la encadenaban más. Cada paso a su lado era un desafío. Cada respiración, una rebelión. Los gritos del ejecutor se alzaban tras ellos. El polvo se arremolinaba en el aire como el humo de un fuego invisible. La persecución estaba lejos de terminar. Pero Lyra también. Por primera vez, no solo sobrevivía. Corría hacia algo, no lejos. Para cuando los soles se pusieron, el desierto se había tragado su fuerza. Las piernas de Lyra temblaban a cada paso, su respiración superficial e irregular. Orin la guió hacia una cresta donde sobresalían los restos de un viejo acorazado, con el agujero abierto, dejando el esqueleto de lo que una vez rugió a través de las galaxias. Dentro, el aire era más fresco. Las sombras se extendían sobre vigas oxidadas y consolas rotas, y el polvo se asentaba como ceniza olvidada. Orin bajó a Lra con cuidado sobre un panel inclinado, agachándose frente a ella. «Necesitas agua», dijo. Su voz era áspera por el esfuerzo, pero firme. Ella negó con la cabeza, terca como siempre. «Necesito que dejen de cazarnos». Sus labios se curvaron en una leve y sombría sonrisa. Paso a paso. Lra se recostó contra el metal, entrecerrando sus ojos dorados mientras lo observaba. Su armadura estaba abollada por los choques, sus nudillos en carne viva, donde el hueso se había topado con el acero. Sin embargo, su mirada no reflejaba arrepentimiento, solo la firmeza implacable de un hombre que había elegido su camino mucho antes de hoy. Antes de que pudiera hablar, un ruido resonó afuera. Voces, antorchas, el roce de botas contra la arena. La mano de Orin se dirigió instintivamente a su rifle. Le indicó que se agachara mientras miraba por un hueco en el pasillo. Decenas de aldeanos se reunieron afuera, sus antorchas proyectando largas sombras sobre las dunas. A la cabeza, Calvero se erguía erguido a pesar del vendaje en su muñeca, con una voz resonante y autoritaria. «Huyen, porque saben que son culpables», gritó. «El humano le ha envenenado la mente. Derribaría nuestras leyes, destruiría lo que construimos. Si sobreviven, ninguno de ustedes estará a salvo». La multitud se removió inquieta. La duda persistía en sus ojos, pero el miedo aún los ataba más fuerte que cualquier cuerda. El Lra apretó una mano temblorosa contra el casco, sus uñas raspando óxido, susurró. «Lo está retorciendo otra vez. Le creerán». Orin se agachó junto a ella. Su voz era baja, mesurada. «Entonces les daremos algo más fuerte en lo que creer». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, se levantó, saliendo de los escombros al descubierto. Jadeos recorrieron a los aldeanos cuando su figura emergió contra el resplandor de las antorchas. El polvo se aferraba a él, pero su postura era inquebrantable. «Basta». Su voz cortó el discurso de Cal como una cuchilla. La multitud se quedó en silencio. Incluso las antorchas parecieron parpadear. Cal se burló. «¿Te atreves a mostrarte después de profanar el ritual?» «Me atreví a salvar una vida», replicó Naranja. Su mirada recorrió a los aldeanos. Y todos lo vieron. La vieron atada sufriendo. No por justicia, sino por su poder, se alzaron murmullos. La mandíbula de Cal se tensó. «Mentiras».
Orín levantó la barbilla. Si son mentiras, entonces diles lo que ocultas. Cuéntales sobre la bóveda. Un silencio se extendió como la pólvora. Cabezas se giraron. Comenzaron los susurros. El rostro de Cal palideció por un instante antes de que la furia regresara. No sabes nada de nuestras costumbres. Pero la voz del LRA lo interrumpió, aguda y firme. Había salido del naufragio, con el cuerpo temblando, pero sus ojos iguales. Sé suficiente. He visto los libros de contabilidad que escondiste, los cristales de energía que robaste, mientras familias pasaban hambre. Usaste el ritual para silenciar a cualquiera que te cuestionara, incluyéndome a mí. La multitud rugió. Conmoción, ira, incredulidad se fundieron en una sola ola. La voz de Cal se quebró de desesperación. Miente. Siempre miente. Yo, espetó el Ra, con voz clara. Levantó las cuerdas deshilachadas que aún colgaban de sus muñecas. Si fuera culpable, ¿por qué temer tanto a mis palabras como para condenarme a morir bajo los soles? ¿Por qué temer una verdad si no es real? Se hizo el silencio. Nadie podía apartar la mirada de ella. Orín se acercó, con voz firme. Esto no se trata de mí ni de ella. Se trata de ustedes. De todos ustedes. ¿Cuánto tiempo dejarán que el miedo decida por ustedes? Los aldeanos intercambiaron miradas, sus vacilaciones se rompieron como grietas en el cristal. Una mujer gritó desde atrás. Perdí a mi hermano en su ritual. Otra voz se unió, luego otra, la ira derramándose donde antes reinaba el silencio. Los ejecutores de Cal vacilaron, removiéndose con inquietud. La orden de los Eles se le escapaba como arena entre los dedos. No, gritó Cal, alzando su espada. Obedecerás. Se abalanzó sobre el ira, con la furia, retorciendo sus facciones. Pero Orín ya se movía. Se encontró con Cal a medio paso. Su rifle chocó contra la espada de los Eles en una lluvia de chispas. La multitud gritó cuando las dos figuras se encontraron en el resplandor de las antorchas. Tradición y rebelión chocando con el peso de siglos. El corazón del LRA latía con fuerza, pero no se acobardó. Observó cómo Orín obligaba a Cal a tropezar. Sus golpes afilados, precisos, no nacidos de la rabia, sino de la negativa a ceder. Finalmente, con un giro brutal, Orín lo desarmó. La espada de Cal resonó en la arena. Orín presionó el filo del rifle contra el pecho de los Eles, respirando con dificultad, pero con los ojos. Es inquebrantable. Tu ley termina aquí. El gas volvió a ondularse, pero esta vez, nadie se movió para salvar a Cal. Orín bajó el rifle, no para matar, sino para dejar que el anciano cayera bajo el peso de su propio silencio. Cal se tambaleó hacia atrás, con las manos temblorosas. La autoridad en sus puestos se desmoronaba. Los aldeanos avanzaron, pero no para atacar. Rodearon a su anciano, las voces alzándose con furia, unas manos lo agarraron, tirándolo al suelo, arrebatándole el bastón que había simbolizado su gobierno. El LRA se tambaleó, con las fuerzas menguando, pero el brazo de Orín la estabilizó. Se apoyó en él, respirando superficialmente, con el corazón tembloroso. Sus ojos se encontraron en el caos, y en los de él, ella no vio triunfo, solo un orgullo silencioso. Les diste la verdad, murmuró. Sus labios se curvaron levemente, exhaustos, pero firmes. Nosotros se la dimos. Las antorchas ardían con más fuerza a medida que la oportunidad sacudía el aire del desierto. El miedo se había fracturado. La autoridad se había derrumbado, y por primera vez, las voces del pueblo resonaban más fuerte que las cadenas. Los gritos de Calvero fueron ahogados por la noche. Los aldeanos lo arrastraron al centro de la plaza. El mismo suelo donde el Ra había colgado en silencio. Su bastón, antaño símbolo de la ley, yacía destrozado en el polvo. Las cuerdas que habían atado su muñeca ahora atarían la de él.
fibras ásperas clavándose en una piel que nunca había conocido restricciones. No se pronunció ningún juicio. No era necesario. Su ritual se había vuelto contra él, y el peso de su propia tiranía presionaba con más fuerza que cualquier cuerda que Orin hubiera podido atar. La multitud no lo miraba como antes. Ya no veían a un líder, solo a un hombre despojado del miedo que ejercía. Sus ojos se volvieron hacia otro lado, buscando algo a lo que aferrarse entre los escombros de sus creencias. Ra se tambaleaba, el agotamiento amenazaba con derrumbarla. Los brazos de Orin la sostuvieron, su presencia firme a su lado, sus ojos dorados se alzaron hacia los aldeanos, y aunque su cuerpo temblaba, su voz se oía firme. «Has visto la verdad», dijo, y sus palabras resonaron con claridad en el silencio cargado. «Durante años, usó tu miedo como su cadena. Lo llamó ley, pero solo era hambre. Rompiste su silencio esta noche. No por mí, no por él, sino porque recordaste tus propias voces». Se alzaron murmullos, suaves al principio, luego crecieron hasta convertirse en gritos. Una mujer dio un paso al frente, arrojando el bastón roto de cal a la arena. Otra escupió cerca de él, murmurando maldiciones. El aire se densificó, no por el miedo, sino por la ira, por la liberación. Naranja no dijo nada. Estaba de pie junto al LRA, con el rifle agachado, su expresión ilegible. No necesitaba hablar. Su desafío ya estaba grabado en su memoria. Los ejecutores de cal, antaño leales, ahora estaban al borde de la plaza, vacilantes e inseguros. Cuando la oportunidad de los aldeanos se hizo más fuerte, bajaron las armas, hundiendo los hombros. La autoridad había cambiado, y lo sentían en los huesos. El anciano finalmente guardó silencio, con la cabeza se inclinó. Quizás fue la derrota. O quizás fue la comprensión de que el miedo que una vez infundió había muerto. Las rodillas del Ra se doblaron y Orin la sujetó antes de que pudiera caer. La guió lejos del caos, más allá del límite del asentamiento, donde las dunas se extendían infinitas bajo las lunas gemelas. El viento del desierto refrescó su piel febril, rozando mechones de cabello blanco contra su rostro. Se apoyó en un pilar oxidado de un viejo naufragio, su cuerpo demasiado cansado para seguir luchando contra la gravedad. Orin se agachó a su lado, sacando una cantimplora de su cinturón. La presionó contra sus labios, y aunque ella se resistió al principio, bebió, el agua refrescando el fuego en su garganta. Durante un largo rato, ninguno habló. El único sonido era el viento barriendo la arena, trayendo consigo los ecos del azar que aún se alzaban tras ellos. Finalmente, LRA rompió el silencio. Tendrán que reconstruirlo todo ahora. Las leyes, el consejo, incluso su fe mutua. Orin estudió el horizonte. Reconstruir es más difícil que destruir. Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillantes reflejaron la tenue luz. Y aún así, no te marchaste. Podrías haberme dejado allí. Podrías haber dejado que decidieran mi destino. Su mirada se posó en la de ella. El polvo le cubría el rostro. Sus mandíbulas se ensombrecieron, sus ojos oscuros pero firmes. He visto cadenas antes. Un mundo diferente, otros gobernantes. Y he visto lo que sucede cuando nadie da un paso al frente. No iba a verlo volver a ocurrir. Se le encogió el pecho. Había esperado muchas respuestas. Lástima, orgullo, excusas. No esto. Su voz no transmitía jactancia, ni peso de heroísmo, solo verdad. Ella le tomó la mano sin pensar. Sus dedos rozaron su piel áspera, encontrando cicatrices. Él no se apartó. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El desierto, los restos, la oportunidad rota tras ellos, todo se desvaneció en el silencio. Solo quedaba la calidez de su mano, la firmeza. De su aliento, la promesa tácita de que ya no estaba sola. Lyra respiró lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Si me eligen para liderar, no puedo hacerlo sola.
No tendrás que hacerlo, respondió él, con un tono tranquilo y seguro. Sus labios se curvaron levemente, frágiles, pero reales. Entonces tal vez. La esperanza de Re. La mirada de Orin se suavizó. Siempre la hay. Alguien tiene que recordárselo. Las lunas se elevaban, tiñendo las dunas de plata. Las sombras se extendían. Y por primera vez, Lyra no vio el desierto como una prisión. Lo vio como un horizonte, infinito, esperando. Tras ellos, el asentamiento bullía con voces inquietas. Delante, las arenas abiertas los llamaban. Entre los dos, ella y Orange se encontraban, no atados por leyes ni rituales, sino por elección. Ella le apretó la mano suavemente. ¿Y ahora qué? Él exhaló una leve sonrisa que tiró de sus labios. Ahora caminamos hacia donde la próxima cadena espere ser rota. Se alzaron juntos, sus siluetas enmarcadas contra los restos brillantes. El viento del desierto llevó sus pasos, borrando sus huellas casi al instante. Pero el recuerdo de lo que habían hecho esta noche no se borraría. Ni por la arena, ni por el tiempo, ni por el silencio. Y mientras Lara se apoyaba en el firme costado de Orin, su corazón latía con algo que casi había olvidado. Libertad. Si la decisión de un humano pudo romper un ritual más antiguo que las estrellas, imagina las decisiones que aún nos esperan en nuestras vidas. ¿Habrías roto la cuerda o te habrías marchado? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres adentrarte en mundos donde los humanos desafían lo imposible, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y acompañarme en la próxima historia entre las arenas y las estrellas.